Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en donde estén en este momento en el globo terrestre. Vamos con un nuevo programa de Contratapas. Lo van a poder escuchar y ver por el canal Contratapas de YouTube. No se olviden de poner me gusta, de suscribirse y tocar la campanita si es que quieren enterarse de las novedades. Estamos en el programa número 43. Pueden opinar sobre lo que deseen. Lo hacemos entre quien les habla, Héctor Burbit, y mi compañera Graciela Espadaro, a quien saludamos. También saludamos a la audiencia y le preguntamos a Graciela sobre qué vamos a hablar los dos. Bueno, hola Héctor, hola gente, ¿cómo están? ¿Todos bien? Espero. Estamos grabando este programa en vacaciones de invierno, así que muchos de ustedes con los chicos en casa, ya sean hijos, nietos, bueno, espero que lo estén disfrutando. Hoy vamos a hablar de mitos. En particular, abordaremos dos, el de Sísifo y el de Pigmalión, que han tenido un fuerte impacto no solo en la literatura, sino en la filosofía, las artes. eh, Realmente son como para destacar. Hay muchísimos mitos griegos. Si les interesa el tema, vamos a ir abordando otros. En realidad, Sísifo es una de las figuras más representativas de la mitología griega. Fue fundador de Corinto y uno de los hombres más astutos. Tal es así que Homero, en la Ilíada, se refiere a él como el más astuto de los hombres. Su inteligencia lo llevó a obtener beneficios, incluso, ojo ahí, más allá de la ética. El adjetivo sísífico denota una tarea que nunca se puede completar. Y ahora después ya empiezo directamente con el mito. Bien, yo Decime. lo que voy a contar son las adhesiones que hemos tenido, los comentarios. María Fernández nos dice muy interesante, comparto el pensamiento de Sagal sobre el universo. Betty Mack dice excelente y muy entretenido el programa. Ale Sueldo Alejo dice me encanta Asimov, acá una estatua para mi padre, nos presenta un link para leer ese cuento y felicitaciones por el programa. Bien, hay otros comentarios que no estuve recogiendo, pero ya los iremos diciendo en próximos programas. Bien, yo voy a hablar sobre el mito de Pigmalión y para empezar muy brevemente, narra la historia, yo digo para que entremos en materia, de un escritor que se enamora de su propia creación, ¿no? Una estatua femenina llamada Galatea, conmovida por el profundo amor de Pigmalión, la diosa Afrodita le concede la vida, con un final feliz para ambos. Este mito inspiró, bueno, numerosas obras de arte y literatura, incluso ha trascendido a la esfera de la psicología, dando nombre al efecto Pigmalión, que es este efecto que describe cómo las expectativas que una persona tiene sobre otra puede influir en su comportamiento y rendimiento. Muy bueno. Zeus raptó a Egina. Egina era la hija del dios Río, era un dios río, Asopo. Sísifo, sabiendo de lo que había pasado, cuando el rey Asopo pasó por Corinto, aprovechó y le contó lo que había sucedido. A cambio de este chisme, le pidió a Asopo que le hiciera brotar agua en su reino. Cuando se enteró Zeus, se enfureció. Así que le envió a Tánatos, la muerte. Pero la astucia de Sísifo consiguió engañar a la muerte, porque la tomó pidiéndole que le demostrase cómo funcionaban unas esposas, de modo tal que la que quedó esposada
fue la muerte. Teniendo a la muerte encerrada, nadie podía morir. Esto es lo que plantea la película ¿Quién conoce a Joe Black? Con Brad Pitt y Anthony Hopkins, que la muerte deja de actuar. Así es, como en este caso el del mito, todos los decapitados, desangrados, heridos de muerte, los enfermos terminales, continuaron caminando sobre la tierra, sufriendo, atormentados por el dolor y suplicando que los liberaran de la tortura. Esto está bien para ver cómo a veces la muerte es la liberación, ¿no es cierto? Finalmente, el dios de la guerra, Ares, fue y liberó a la muerte y envió a Sísifo al infierno. Esta es la segunda muerte de Sísifo. ¿Qué hace? Cuando se encuentran en el inframundo, convenció a Hades para que lo dejara salir de nuevo al reino de los vivos. Se las ingenió para que su esposa no presentara las ofrendas y sacrificios habituales a la muerte de su marido. Entonces, apuntando a la bondad de la esposa de Hades, Perséfone, Sísifo le rogó que lo liberara, así él podía volver e instruir a su esposa sobre los ritos fúnebres que tenía que llevar a cabo, ¿no es cierto? Cuando volvió con los vivos, no regresó al inframundo y vivió hasta una edad avanzada entre los vivos. En parte porque la muerte no quería acercarse a él por la experiencia anterior. Cuando Sísifo volvió a morir, esta vez no tuvo escapatoria. El propio Zeus intervino. Se aseguró de que los humanos no se vieran alentados por las hazañas de este burlador y se propuso que su destino fuera largo y tedioso. En la Odisea, Homero va a decir que el héroe Odiseo desciende al Hades y entre otros, porque ve a muchos personajes, ve a Sísifo y su eterno castigo. Y lo relata así, dice: entonces presencié la tortura de Sísifo, mientras luchaba con una enorme roca con ambas manos, apoyándose y empujando con las manos y los pies, empujaba la roca cuesta arriba hasta la cima. Pero cada vez que estaba a punto de hacerla caer en la cima, su peso la hacía retroceder y una vez más la roca rodaba hacia la llanura. Así que una vez más tuvo que luchar con la roca y empujarla hacia arriba, mientras el sudor brotaba de sus miembros y el polvo se elevaba por encima de su cabeza. Este texto lo encontramos en el libro La Odisea. Y esto se va a repetir por toda la eternidad. Ahora vamos a ver qué connotación le podemos dar a este mito y qué interpretaciones le dieron en la literatura. Bueno, yo encontré una interpretación muy personal que tiene que ver con nuestro propio país, que parece que estamos por llegar a la cima y de pronto nos caemos de nuevo y volvemos a intentar llegar a la cima y nos volvemos a caer y parece como ese mito, ¿no? Pero bueno, es una interpretación muy personal. Bien, la primera de las obras literarias que es muy interesante es la obra Pigmalión de Bernard Shaw, ¿no? De 1913. Es una adaptación del mito griego que explota temas de la clase social y transformación a través de la historia de un personaje que se llama Eliza Doolittle, una florista que se transforma, o sea, intenta ser transformada por el profesor Henry Higgins. Perdón por la pronunciación, diría Henry Higgins. Bueno, Bernard Shaw utiliza este mito para explorar la transformación de Elisa en una dama de la alta sociedad, ¿no? Gracias a los esfuerzos de este profesor.
La identidad, la clase social, el lenguaje, el individualismo y las relaciones humanas son temas que son claves en esta obra, ¿no? Vuelvo a insistir, la identidad, la clase social, el lenguaje, el individualismo. Pigmalión ha sido adaptada a diversos formatos, ¿no? Incluyendo un famoso musical que yo vi en su momento, que Sí, creo que muchos habremos visto, que se llama yo My Fair también. Lady, de 1964. Sacó 8 premios Oscar y entre ellos la mejor película. Bueno, Henry Higgins, un profesor de fonética que apuesta a que puede transformar en 6 meses a Elisa de la vendedora de flores para que termine siendo duquesa. Esta es una de las representaciones que tiene que ver con el mito de Pigmalión, que me parece la más clara, digamos. Después habrá otras. Sí. La película es hermosa. Bueno, dentro de las interpretaciones literarias, una de las primeras va a ser la del poeta y filósofo romano Lucrecio en el siglo I antes de Cristo. La experiencia de Sísifo en su obra, en particular la obra se llama De la naturaleza de las cosas, y la presenta, en este caso, como una analogía con aquellos políticos que quieren alcanzar el poder a toda costa. La piedra que rueda el personaje mitológico, en este caso, es el poder que quieren alcanzar los políticos. Al igual que en el mito, esta acción de subir la roca a la cima o llegar al poder es en vano, ya que no podrán con el peso del sistema. A ver, en este caso en particular, había por parte de Lucrecio un gran optimismo respecto de lo que era el poder del pueblo, la democracia, porque no es tan así la cosa, ¿no es cierto?, en la realidad. El autor, Gutiérrez de Cetina, entre el año 1520 y 1554 vivió, poco tiempo, ¿no es cierto?, joven, murió. Escribió un poema titulado De la pena de Sísifo se cuenta, donde compara la penitencia de Sísifo con su pena de amor. Y dice, subido a la alta cima, antes que sienta descanso alguno, el desear le engaña, y soltando la carga que le daña, de nuevo torna a la pasada afrenta. Así sube, señora, el alma mía, por ásperos caminos desusados, a la cumbre de la alta fantasía. Mm. Y en el siglo XIX, el poeta francés Charles Baudelaire, uno de los poetas malditos, Sí, eso empleó la dicen. experiencia de Sísifo en su poema La mala muerte, de su obra hiperconocida Las flores del mal. Las flores del Y mar. dice, un parrafito, ¿no? Para levantar un peso tan abrumador, Sísifo, sería menester tu coraje. Por más que se ponga amor en la obra, el arte es largo y el tiempo es corto. Bien, muy interesante. Bueno, yo por supuesto que fui buscando algunos temas que por ahí no se adaptan específicamente al mito de Pigmalión, pero que tienen mucho que ver. En este lado lo tomé a Borges, bueno, a Borges lo tomé porque Borges con los mitos siempre anda ahí dando vueltas. Escribe un poema muy interesante, muy bueno, que se llama El Golem, ¿no? El golem es una criatura legendaria del folclore judío que representada como un ser humanoide creado a partir de materia inanimada, ¿no? Por un rabino, con el propósito de proteger a la comunidad judía. Y la leyenda más conocida es la del rabino Judá León que vive en Praga, ¿no? A partir de allí, Borges hace un poema que es una maravilla, por supuesto, no lo voy a leer todo porque es bastante largo, pero me parece apropiado leer algunos de las estrofas. En el primer verso dice,
Si como afirma el griego en el cratilo, voy a especificar qué es esto del cratilo, que es la parte de los diálogos de Platón en relación a las palabras y sus significados, ¿no? Y van a ver cómo tiene que ver esta estrofa de Borges respecto de la palabra y su significado, porque el primer verso dice así: si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Donde aparece una palabra que te dice mucho más de lo que la palabra en realidad está queriendo decir. Más adelante sigue, dice, porque lo está construyendo al golem, los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería, no a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva en la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Más adelante, bastante más adelante, otra estrofa dice: el rabí le explicaba el universo, o sea, le estaba explicando al golem, ¿no? El universo, este es mi pie, esto es tuyo, esto la soga, y logró, al cabo de años, que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. No lograba demasiado, ¿no? Y dice después, el rabí lo miraba con ternura y con algún horror, como se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura. Y termina, esta es la última, en la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía, ¿no? El rabí. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Y bueno, es un poco el mito, ¿no? De algo Y inanimado. porque el rabino es el golem de Dios. Claro. Bueno, eso parece ser. Así que bueno, quiso crear el golem, no le salió muy bien con elementos inanimados, pero hay otros casos, como el caso de Calatea, que funcionó. Claro, pero yo creo que en realidad a lo que él se refiere es exactamente esto, que Dios, detrás de Dios la trama empieza. Sí, Por eso el rabino es el golem de ese es Dios, ¿no es cierto? el poema Ajedrez, Sí, es el sí. segundo soneto, son dos sonetos del Sí, tiene ajedrez. dos ajedrez. Mm. Bueno, les cuento que Sísifo también representaba el sol que sale cada mañana y se pone al atardecer. Este proceso de tratar de llegar y desvanecer, ¿no es cierto? Al igual que la metáfora de las olas que vienen y van, ¿no es cierto? En el arte es muy interesante el tema de que Tiziano en el siglo XVI plasmó el castigo en una pintura encargada por la reina Margarita de Hungría, que hoy se puede visitar en el Museo del Prado en Madrid. En ella representó, eh, usando el resplandor de la luz sobre la figura, el estado de abatimiento realmente de Sísifo mientras sube por la pendiente. También el esfuerzo que ejerce para cumplir su penitencia puede verse en cómo está caracterizada la musculatura en la figura. Bueno, ahora voy a pasar a uno de los más importantes literatos que se encargaron del tema del mito, y es Albert Camus. Escritor y filósofo francés, nació en Argelia en 1913 y es considerado uno de los principales exponentes del existencialismo. Su obra más conocida justamente es El mito de Sísifo, que en realidad viene a representar una metáfora de la vida humana, en la que el esfuerzo y la lucha son constantes, pero el resultado final siempre es incierto. Al igual que Sísifo, estamos condenados a repetir las mismas tareas una y otra vez, sin esperanza de tener un resultado significativo. Parece que esto nos da como un
un carácter de mundo absurdo, donde la libertad se va a convertir en una tarea difícil, hasta dolorosa. Pero el buscar esa libertad es la única forma de darle significado a nuestras vidas. Él se aleja, perdón, de la versión pesimista y nihilista que muchas veces se le pretende dar al existencialismo y se enfoca en la acción y la lucha por la justicia y la libertad. Camus en realidad explora, dentro de los muchos aspectos que toma la obra, la idea de que la muerte es el único hecho seguro en la vida. Y realmente, bueno, esto estamos nosotros muy convencidos de que es la única certidumbre que se tiene, ¿no? Uno nace y lo único que sabe con certeza es que se va a morir. Todo lo demás, vaya a saber qué puede suceder. Y entonces puede parecer que la existencia, si vamos a morir, puede considerarse absurda. Sin embargo, en lugar de ver en esto una razón para la desesperación, Camus argumenta que justamente esa muerte que sabemos va a ocurrir nos va a dar la libertad de hacer con nuestras vidas lo que queramos, sin tener que preocuparnos por las consecuencias a largo plazo. Es una nueva mirada, una resignificación. Después va a tratar mucho el tema del suicidio y otros temas Claro, colaterales, sí. pero es importante para mí destacar que no es un concepto pesimista el que tiene en el mito de Sísifo. Sí, bueno, esto es interesante porque vos nombraste la palabra absurdo, ¿no? Y por ahí va estas cosas. Siempre resulta algo que es absurdo, ¿no? Levantar la piedra que cae, levantar la piedra se cae, parece una cosa bastante absurda. También supongo que a lo mejor hablarás algo sobre Kafka por el tema del proceso, que, Sí, sí, bueno, sí, sí, lo tengo para supongo, mencionar. ¿no? Y el existencialismo de Sartre, del que, bueno, siempre tuvo bastantes discusiones desde el orden filosófico por unos y por otros, ¿no? Así que es muy interesante el mito que vos nombrás. Bueno, volvimos entonces a lo nuestro y vamos a la historia de Pinocho, ¿no? Pinocho, donde el muñeco de madera cobra vida gracias a la intervención de una hada, similar a la intervención de Afrodita en el mito, ¿verdad? Bueno, este fue escrito por Carlos Calodi, que es el seudónimo de Carlos Lorenzini, bueno, un escritor de Florencia que vivió entre 1826 y 1890 y que fue publicado recién en 1881, 1883. Gepetto, ¿no? Dando los últimos retoques de pintura a un muñeco de madera que había construido, como el muñeco había sido realizado de madera, de pino, bueno, Gepetto decidió llamarlo Pinocho, o sea, derivado del pino. Una hada madrina, viendo a Pinocho tan lindo, tan bonito, le dio al muñeco, con una varita mágica, vida. Pero la historia de Pinocho es más o menos la siguiente. No la voy a hacer larga. Gepetto sale al mar, bueno, se lo traga una ballena. Pinocho se va para el mar para sacarlo al viejecito, ¿no? Porque el Gepetto era viejito. Pinocho estuvo frente a la ballena, abrió muy grande su boca, la ballena, y se tragó también a Pinocho, ¿no? Entonces ahí adentro se encontraron Gepetto, Pinocho y un grillo que no sé, que anda por ahí, pero el grillo parece Pepe Grillo, la Pepe Grillo, conciencia. sí. Y se pusieron a pensar en cómo salir de allí, ¿no? Hicieron una fogata, el fuego hizo estornada la enorme ballena y la balsa salió volando con sus tripulantes. Bueno, lo que no se dice es dónde sacaron fuego, cómo hicieron el fuego, eso no se dice. Pero esta es la historia de Gepetto, esta es la historia de Pinocho, que de alguna manera tiene que ver con el Pigmalión, con este mito en el cual a un ser inanimado le das vida, ¿no?
no contaste por qué le crecía la nariz a Ah, Pinocho. bueno, eso, porque lo sabe todo el mundo. Cada vez que decía una mentira le crecía la nariz. Bueno, y después está esa canción, en el viejo hospital de los muñecos. Ese también, Pinocho. Ya sé, Sobre el Pinocho se pobre puede hablar Pinocho mucho. malherido. Sí, pero vino el hada y lo salvó. Parece ser que los Sí. médicos no pudieron hacer nada, pero vino el hada y todo se resuelve con el hada, ¿no? Bueno, Bueno, esperemos al hada. Bueno, yo voy a hablar ahora del concepto de la eterna recurrencia, que justamente se presenta en el mito de Sísifo. Recurrencia por este subo, caigo. ¿Que quién va a desarrollar mucho la idea esta? Nietzsche. Especialmente, él vivió entre 1844 y 1900, especialmente en Así habló Zaratustra. Según este concepto, todo lo que ha sucedido está sucediendo y sucederá en el universo y se repetirá infinitamente. Esta idea, que puede parecer desalentadora, también Nietzsche la toma, al igual que hablábamos de Camus, como una oportunidad para vivir la vida de una forma más intensa y consciente. La eterna recurrencia también se relaciona con la idea de la voluntad de poder. Según Nietzsche, eh, la vida es una constante lucha por el poder y la supervivencia. Y la eterna recurrencia es una forma de afirmar justamente esta vida y la voluntad de poder. Tiene otros aspectos, pero el tema este de la recurrencia lo atraviesa en muchos otros claro. textos de su obra. Bueno, yo voy a hablar digamos que ahora he visto la película La Virgen Roja, un libro muy interesante de Fernando Arrabal. La película toma ese libro para hacerla. Habla sobre el mito de Pigmalión. Esto es una historia real, yo se la recomiendo, después voy a ver si le dejo abajo del YouTube el link para que puedan ver la película, que la recomiendo especialmente. Hay otra película anterior. Bueno, la chica se llamaba Hildegard Rodríguez Caballero, había nacido en Madrid en 1914. Fue una niña prodigio, esto es cierto, concebida por su madre Aurora Rodríguez Cavalieri como modelo de mujer del futuro. Bueno, hay dos películas al respecto. Una es Mi hija Hildegard, es una película de 1977 que dirigió Fernando Fernán Gómez, basada en un libro, otro libro, que se llama Aurora de Sangre, de Eduardo de Guzmán, y la película está en YouTube, así que la pueden ver. Ya les dije que le iba a dejar el link. Y la segunda película fue la del libro de Fernando Arrábal, La Virgen Roja, dirigida por Paula Ortiz, que es reciente, no sé si 2024. Bueno, esta chica, cuando tenía muy poca edad, digamos que a partir de los 16 años, así, terminó con 15 libros publicados. Sus trabajos sobre sexología y otras materias eran conocidos y valorados por personalidades como Wells, por ejemplo. También escribía desde los 14 años en multitud de periódicos, El Socialista, La Tierra, Estudios, Sexualidad, etc. Esta prometedora trayectoria se vio frustrada un 9 de junio de 1933 cuando su madre la asesinó, temerosa de que el deterioro de la relación entre ambas desviase a Hildegard del camino para el que había sido concebida. Aurora disparó cuatro tiros, o sea, tres en la cabeza y una en el corazón. En este caso, el mito de Pigmalión es de alguna manera subjetivo, es decir, la madre hace de la niña un genio y llega un momento en el cual esa niña que ella construyó, supongámosla inanimada,
se quiere desprender de esa relación, y en el momento en que se intenta desprender, que ya tenía ella 18 años, o sea que murió a los 18 años, ella le pega esos 4 tiros por esa misma cuestión, ¿no? Además, se había enamorado también de un señor, como es natural a esa edad, y todo eso le quitaba poder sobre la mujer. Es de alguna manera, yo lo adapté un poco al mito de Pigmalión porque me pareció muy particular. Es como que la mujer hizo a ese personaje, a esa niña, ¿no? Claro, me parece que un poco lo que estás planteando es el control del creador, El control del creador, ¿no exactamente. es cierto? Como que Quizás no haya podía otros darle la mitos, libertad porque no podía perderlo. quizás haya otros mitos que también tomen cuenta de esto, pero bueno, yo les recomiendo especialmente no solo ver la película, sino ver la de 1977, porque la de 1977 es una película más literal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va contando toda la historia como la historia es. En cambio, esta nueva es más surrealista, ¿no? Hay algunos Tiene más efectos, símbolos, una forma más más simbólica de simbología, que expresarse. a lo mejor si no conoces muy bien la historia, te perdés en cuanto a algunos elementos. Claro. Bueno, yo voy a hablar de Kafka. Kafka vivió entre 1883 y 1924 y en su historia El Castillo narra la historia del agrimensor K en su intento imposible por acceder a un castillo. Los propietarios del mismo lo contrataron para realizar un trabajo del que no sabe ni siquiera su naturaleza. K se aloja en un pueblo vecino a la espera de poder contactar con los dueños, encontrándose entonces en un microcosmos del que no entiende ni las normas legales ni de comportamiento. A lo largo de la obra se percibe como que reina la irracionalidad dentro de ese microcosmos y una atmósfera psicológica desesperante que trata de acercarnos a la realidad de la época en que fue escrita. El individuo es como un desconocido y a la vez odiado, y no puede hacer frente al sistema que ha sido creado por los hombres y sin embargo no tiene nada de humano. Esto tiene que ver con los planteos de Kafka generalmente en sus obras. El epílogo del libro fue escrito por Max Brod y firmado en octubre de 1957, porque esta se trataba de una obra inconclusa de Kafka. Eh, Brod, explicita la relación que existe justamente entre el castillo y el proceso, donde se tratan temas semejantes. En ambos casos es la sensación de opresión es semejante. Y el protagonista, por más que lo intenta, jamás logra su objetivo. Y esto tiene que ver con el mito, ¿no es cierto? De Claro, este claro. subir la piedra y que se cae. A mí me queda algo de Esperando a Godot. ¿Vos tenés algo más? No, yo tenía el tema de Frankenstein, que como vos bien decís, se parece también al de Prometeo, pero también tiene un poco del tema de Pigmalión, porque es una construcción de varios pedazos, digamos, a que le quieren dar vida, efectivamente le dan vida, este libro de Mary Shelley, y la forma en que se llegó a ese libro, ¿no? Que en una competencia con otros personajes, y lo interesante es que Carl Sagan y Isaac Asimov coinciden en que es el primer relato de ciencia ficción como tal, o sea, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Yo Bueno, siempre digo que no hay padre de la ciencia ficción, hay madre. hay madres. Bueno, Sí. como saben, Mary Shelley no firmó al principio por el tema de la mujer que no firmaba los libros, eso lo sabes vos bien, porque creo que hiciste un estudio muy interesante. Sí, Y sí, bueno, sí. mañana en un Zoom se va a hacer una discusión sobre el tema de la Virgen Roja, de la que había hablado,
en la que yo voy a participar. Quería mandarme este chivo, perdón. Así que bueno, después voy a mandar el link para que participen de ese Bueno, encuentro. bueno, yo les rápidamente lo corto, lo del tema de Esperando a Godot, que es una obra emblemática del teatro del absurdo, escrita por Samuel Beckett. Él, a ver, con Héctor tenemos experiencia en el tema del absurdo porque habíamos trabajado en teatro leído La cantante calva de Eugene Ionescu. Bueno, ¿qué hace? En este género se enfatiza la irracionalidad de la vida y el sinsentido de la existencia humana a través de diálogos que son aparentemente banales y pueden parecer situaciones cómicas. Hace que el público se ría cuando se está enfrentando a un fondo desesperanzador. La comedia del absurdo justamente entonces enlaza estas situaciones cómicas. Bueno, lo dejo acá y otro día lo comento con más detalle porque lo de Esperando a Godot es para comentarlo. Así es. El Espero que teatro del tengan absurdo, un... ¿no? Teatro del Sí, absurdo sí, le dicen. Sí. sí. Bueno, no, Nos perdón. estamos despidiendo. Espero que estén muy bien. Y si no nos vemos, no se olviden, el 14 de agosto en Editorial Duncan presento Después del Umbral, a las Bien. 6 de la tarde. Felicitaciones. Un abrazo y nos volvemos a ver.